El Departamento de Educación de California y LPAC presentan esta descripción general de la LPAC. La LPAC es la evaluación del dominio del idioma inglés para California. Este video no cubrirá la LPAC alterna, que está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los estudiantes con las discapacidades cognitivas más significativas. Para obtener información sobre esta evaluación, vea el video titulado Introducción para los padres de familia a la prueba LPAC alterna, que se encuentra en el sitio web de LPAC. California tiene aproximadamente 6 millones de estudiantes. Más del 40% de ellos hablan una lengua distinta al inglés en sus hogares. Más de 1 millón de esos estudiantes están clasificados como aprendices de inglés, casi el 20% de todos los estudiantes. Esto quiere decir que nuestro estado es uno de los más diversos del país. Por eso es importante que le brindemos a los estudiantes las oportunidades que necesitan para aprender inglés y tener éxito en la escuela. Por lo tanto, los estudiantes que necesitan ayuda adicional para aprender inglés, de acuerdo con su nivel de dominio del idioma inglés. Escuchemos a José Franco, un coordinador de migrantes y coordinador del desarrollo del idioma inglés. Cuando mi familia y yo llegamos a este país, yo tenía 9 años y no hablaba inglés. Fue importante para mí poder aprender inglés lo más rápido posible para así poder hacer la materia que era enseñada en las clases. Y para nuestros estudiantes, les provee a ellos una guía muy detallada de qué es lo que necesitan aprender a menudo que van progresando en sus estudios y les deja saber exactamente cómo están progresando. Cuando los estudiantes nuevos se inscriben por primera vez en una escuela pública de California, se les pide a los padres que llenen una encuesta de lengua materna. La encuesta determina si se habla un idioma que no sea el inglés en la casa del estudiante. De ser el caso, la escuela administrará la LPAC inicial para determinar si es un estudiante aprendiendo inglés. Los estudiantes identificados como aprendiendo inglés luego reciben el apoyo necesario para aprender inglés. Cada estudiante identificado como aprendiendo inglés tiene que ser evaluado todos los años con la LPAC sumativa para saber si está progresando hacia el dominio del idioma inglés. Las LPAC están alineadas con los estándares de desarrollo del idioma inglés de 2012 o estándares ELD por sus siglas en inglés, y la instrucción en el salón de clases sigue los mismos estándares. Las LPAC evalúan la suficiencia en 4 dominios o áreas de desempeño. Son los siguientes: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Para la comprensión auditiva, los estudiantes pueden escuchar una variedad de situaciones, como por ejemplo, conversaciones, presentaciones e historias, y contestan preguntas sobre lo que escucharon. Para la expresión oral, los estudiantes pueden hablar en inglés en forma individual, con una variedad de objetivos. Para hablar sobre una ilustración o escena, respaldar su opinión, recontar una historia y resumir una presentación académica. Para la lectura, los estudiantes leen una variedad de materiales y contestan preguntas sobre lo que leyeron. Para la escritura, los estudiantes pueden escribir sobre una variedad de temas con distintos objetivos, como por ejemplo, dar su opinión y escribir sobre una experiencia o información académica. La LPAC inicial es más corta que la LPAC sumativa y se administra una sola vez a los estudiantes dentro de los primeros 30 días de su inscripción en una escuela en California. La LPAC inicial consiste en pruebas de 6 grados o rangos de grados. Jardín de niños. Primer grado. Segundo grado. Tercer a quinto grado. Sexto a octavo grado. Noveno a 12º grado. Al administrar la LPAC inicial, los estudiantes identificados como aprendiendo inglés recibirán el apoyo adicional que necesitan para aprender inglés. Marta Gómez, directora de Servicios de Lenguaje y Programas Estudiantiles, es un ejemplo perfecto de por qué la LPAC inicial es necesaria. Yo comencé mi educación en los Estados Unidos en el grado 9 y se llevó como 6 meses para que los maestros se dieran cuenta que yo no hablaba inglés. Ella pensó que yo nada más era una alumna
callada y que hacía mi trabajo. Yo aprendo visualmente, así que yo podía mirar lo que ella escribía en el pizarrón y yo recordaba y podía a veces hacer bien en mis exámenes o relativamente bien. Con LPAC lo que me gusta es porque esta información está ahí para todos los maestros y entonces ellos pueden preparar las lecciones para todos los alumnos al nivel necesario. En los 30 días después de inscribir a su hijo, recibirá los resultados de la LPAC inicial en una carta de notificación a los padres que describirá apoyos y servicios importantes que le ayudarán a su hijo a tener dominio del inglés. La LPAC sumativa se administra todos los años a los estudiantes identificados como aprendiendo inglés. Ahora escuchemos nuevamente a José Franco, coordinador de migrantes ELD. El propósito de la evaluación sumativa del LPAC es para evaluar anualmente el progreso de los estudiantes aprendices de inglés y para determinar cuándo pueden ser reclasificados. Así que la LPAC sumativa le beneficia a su hijo porque les da a los maestros de su hijo la información que necesitan para personalizar continuamente los apoyos para suplir las necesidades de cada estudiante. Les muestra a los padres qué pueden hacer para ayudarle a su hijo a mejorar sus destrezas de inglés. Brinda información al distrito escolar de su hijo para determinar cuándo está listo para tener éxito en el salón de clases sin apoyo adicional. La LPAC sumativa consiste en pruebas de 7 grados o rangos de grados: jardín de niños, primer grado, segundo grado, tercer a quinto grado, sexto a octavo grado, noveno y 10º grado, y 11º y 12º grado. La LPAC sumativa se administra a todos los estudiantes que fueron identificados previamente como aprendiendo inglés entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de cada año. La manera que se administran las LPAC depende del área de desempeño, el tipo de tarea y el grado o rango de grados. Desde el jardín de niños hasta el segundo grado, todos los dominios se administran individualmente, con la excepción de escritura en el segundo grado. En los grados 3 a 12, comprensión auditiva, lectura y escritura se administran de forma grupal y en el segundo grado se pueden administrar en pequeños grupos hasta 10 estudiantes. La expresión oral se administra de forma individual para todos los niveles de grado. Las escuelas de California siguen incorporando la tecnología en sus programas de estudio y pruebas para ayudarles a los estudiantes a adquirir las destrezas tecnológicas que necesitan para tener éxito en las universidades y carreras del siglo XXI. Por lo tanto, tanto la LPAC inicial como la LPAC sumativa se administran por computadora. Los estudiantes que no estén familiarizados con las pruebas en computadoras recibirán la ayuda que necesitan para usar tanto el dispositivo como el sistema de pruebas. Una ventaja de administrar las pruebas por computadora es que las computadoras ofrecen una variedad más amplia de apoyos de accesibilidad. Las LPAC están diseñadas para garantizar que cada estudiante tiene la oportunidad de demostrar lo que sabe. Hay una variedad de recursos disponibles para los padres y tutores de los estudiantes que toman las LPAC. La guía de padres para comprender las pruebas LPAC está disponible en inglés y otros idiomas en el sitio web de LPAC en lpac.org/recursos en la parte inferior de la página. El sitio web de las LPAC ofrece videos instructivos que contienen más información sobre temas como cómo interpretar el reporte de puntuaciones de su estudiante de LPAC y una introducción para padres sobre la LPAC inicial. Estos videos pueden encontrarse en la página web de recursos para padres de lpac.org. El sitio web del CDE en cde.ca/ta/TG/EP ofrece información sobre el programa de la LPAC en general, recursos y materiales de comunicación, la administración de las pruebas y más. El sitio web de Starting Smarter brinda a los padres con más información y recursos que puedan usar para ayudar a sus hijos a tener éxito. Este sitio web le ofrece la oportunidad de examinar y descargar un informe de puntaje de muestra, tanto para la LPAC y la LPAC alterna. Starting Smarter además ofrece descripciones de las áreas de desempeño de la LPAC.
Incluso ofrece preguntas de muestra personalizadas para el nivel de grado de su hijo, para que usted y su hijo puedan saber qué esperar de la prueba. Todo esto está disponible, además de recursos gratis para ayudarle a comprender los resultados de su hijo, prepararse para las reuniones de padres y maestros y acceder a las pruebas de práctica. Muchas gracias por ver esta presentación sobre las pruebas de suficiencia en el idioma inglés de California o LPAC.